que hoy se quedan con nosotros en la capilla, Padre. Que la clase dominical traiga bendición a nuestra vida. Si todavía hay alguna familia o hermano, Señor, que viene en camino, tráele pronto para que todos seamos partícipes del estudio de tu palabra. A los hermanos que están enfermos, de viaje o en sus trabajos, protégelos, bendícelos, cuida de cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues una vez más, buenos días. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El propósito de esta serie, hermanos, es que cada uno de nosotros, a través del estudio sistemático de la Biblia, podamos comprobar que la persona del Señor Jesucristo es el personaje central. El personaje central de toda la Biblia es Cristo. El tema central de la Biblia es la redención del hombre, la salvación. Si el personaje central de toda la Biblia es Cristo, bueno, entonces tenemos que encontrarle a través del estudio sistemático de cada uno de los libros de la Biblia. Hemos aprendido el día de hoy, hemos aprendido hasta este día que una de las maneras más comunes de encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento es a través de tipos o a través de diferentes tipos. Un tipo en la Biblia no es una palabra que significa lo mismo en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Si por ejemplo vamos en la calle y decimos, es que me encontré a un tipo, dice, me encontré a una persona. No, en la Biblia un tipo es una palabra que significa imagen, ejemplo, sombra o comparación. Puede ser una persona, puede ser un suceso, puede ser un evento, puede ser un oficio, o puede ser una institución cuyas actividades, formas de llevarse a cabo, forma de vida, tienen una o diferentes semejanzas con la persona del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y aunque tenemos que tener en claro que es altamente probable que en el Antiguo Testamento el judío no comprendía a la perfección los tipos como los comprendemos nosotros hoy, puesto que nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia completa y ellos no la tenían. Sin embargo, en sus mentes sí quedaba algo muy claro, y es el hecho de que todas esas celebraciones, todos esos oficios o todas esas actividades o incluso personas, ¿verdad?, miraban a un sacrificio que tenía como propósito el perdón de sus pecados. Voy a pedirles por favor el día de hoy que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 17. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se llama Jesucristo en la vida de Isaac. La semana pasada hablamos acerca de Noé y vimos cómo no solamente Noé es un tipo de Cristo, sino que el arca era también un tipo de Cristo. Hoy vamos a ver en la Biblia, hermanos, que Isaac es uno de los tipos más completos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El tipo que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana se consideran los más completos y vamos a ver por qué. Bien. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 19 lo siguiente. Y vamos a ver, si vamos a hablar de Isaac, entonces vamos a ver que su nacimiento es un tipo de Cristo, es decir, tiene una semejanza, se parece, es una sombra, ¿verdad? Vamos a ver que el nacimiento de Isaac fue muy semejante en su anuncio, en su llegada, en la forma en que se dio, con el anuncio, con la llegada, con la forma que se da, la de nuestro Señor o el de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículos 15 en adelante. Leo la palabra de Dios que dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después
de él. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, que el nacimiento de Isaac fue un nacimiento anunciado. ¿Por qué? Vamos a traer a la memoria a aquellos hermanos que hemos leído la Biblia, y para aquellos que nos visitan voy a hacer una pequeña remembranza. La Biblia dice que Abraham es un hombre que fue llamado por Dios con el propósito de que Dios a través de él formara una nación. Los judíos, la nación de Israel que conocemos nosotros hoy el día, son una nación que provienen de este hombre. Sus hijos, sus descendientes, nacieron de él. El problema está en que Abraham es un hombre que cuando se casa con su esposa, ¿verdad? Pasan los años y no logran concebir un hijo. Pasa el tiempo y Abraham tiene 75 años. Dios se aparece a Abraham y le promete que de su descendencia va a levantar un pueblo grande e inmenso. El problema es que Abraham dice: ¿cómo puede Dios levantar un pueblo grande e inmenso a través de mí si mi esposa, 10 años menor que yo, no ha podido concebir hijos? Yo ya tengo 75 años, ¿cómo vamos a poder concebir un hijo? Sin embargo, Dios le dice que eso es algo que ciertamente va a ocurrir. El problema es que no le dice cuándo, no le dice cuánto tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Abraham cree. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. El hijo no llega. A los 10 años de la promesa, es decir, a los 85 años, vuelve a aparecerse Dios a Abraham y le vuelve a confirmar que el hijo va a nacer. Y de nueva cuenta, ni Abraham pregunta, por lo menos la Biblia no lo registra, ni Abraham le dice cuándo va a llegar ese hijo. Y pasa 1, 2, 3, 4, 5 años. Y entonces, cuando Abraham tiene 99 años, le dice Dios que ese hijo va a llegar. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 21, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5. Es decir, Isaac es un muchacho cuyo nacimiento fue anunciado por un largo tiempo. Fue un hijo largamente esperado, bajo circunstancias que parecían imposibles. ¿Sí me explico? Su nacimiento fue anunciado, su espera fue muy larga y nació bajo circunstancias que hacían aparentemente imposible que él fuera a nacer. Dice Génesis 21:5, y ya era Abraham, ¿qué dice? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hermanos, la espera fue larga, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Lo hermoso de Dios, hermanos amados, amigos que nos visitan, lo hermoso de Dios, lo maravilloso de Dios es que su palabra, la Biblia, contiene muchas promesas. Algunas de ellas han tenido ya cumplimiento en el pasado y algunas de ellas todavía van a cumplirse. Una muy importante para nosotros es la salvación. Hemos sido salvados de nuestros pecados, pero la vida eterna que nos espera en la gloria con Él. Hay cosas que a lo mejor a veces a la luz de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestro raciocinio, parece que es algo ilógico, que es algo imposible, que es algo que no es probable que ocurra, sobre todo cuando miramos las circunstancias de alrededor. Y sobre todo cuando pasa el tiempo y pareciera que esta o cualquier otra promesa de Dios no llega. A muchos de nosotros nos pasa que oramos porque tenemos alguna petición delante de Dios. Y pasa el tiempo, y pasa 1 año, y pasan 2, y pasan 3, y a veces nos cansamos de orar porque decimos: tal vez Dios no me ha escuchado, tal vez Dios no le importa mi vida, tal vez Dios no considera que yo soy una hija, las damas, un hijo, los varones, ¿verdad? Fiel delante de Él, porque si Él me amara, si Él me escuchara, Él ya habría respondido. Pero ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años, y a veces, finalmente, somos seres humanos. Yo me cuento, en primer lugar, tenemos la tendencia a dudar o tal vez a desanimarnos. No digo que todos, pero tal vez algunos lo hacemos. Y más cuando miramos las circunstancias. Abraham podía ver sus circunstancias. Él decía: no, si a los 75 no era posible. Cuando vio que tenía 85 y después 95, dijo: pues yo creo que eso no va a ocurrir. Pero Dios cumplió. Eso implica, hermanos, que Dios cumple siempre sus promesas. Y que nosotros seamos personas jóvenes, porque son aquí los jóvenes, los hermanos adultos, hacemos bien, hermanos, en esperar en Dios, en confiar en Dios. Cuando Jesús nació, su nacimiento fue anunciado, hermanos,
En el caso de Isaac, 25 años antes. Pero en el caso de Jesús fue anunciado cientos de años antes. Cientos de años antes. Acompáñenme al libro de Isaías. Los hermanos de mi izquierda, pegado aquí a la pared, izquierda, derecha para ustedes, por favor busquen Isaías capítulo 7, versículo 14. Los hermanos de en medio, personas de en medio, compartan su Biblia con ellos. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. Los hermanos de la derecha, Miqueas, es un libro que está en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento, así que no va a ser difícil de encontrar, van a tener más tiempo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y vamos a ver que así como el nacimiento de Isaac llegó, vamos a ver más adelante que el nacimiento de Jesús llegó también. Y vamos a ver que las características que se dijeron de Jesucristo se cumplieron también. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos de la izquierda, vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios todos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pregunta: ¿por qué era importante que cuando se anunciaría una vez más, ojo, ¿por qué era importante que cuando se anunciara una vez más el nacimiento de Jesús, se dejara en claro que su madre sería una virgen? Según los temas que hemos venido estudiando. ¿Por qué era importante? ¿O qué importancia tiene aquí que el profeta diga que una virgen va a concebir? Uno, porque no nació del pecado. Dos, esto es importante, pero para el tema del día de hoy hay una cosa más importante todavía. Bueno, lo mismo que virgen, ¿qué más? Por ahí va, es la línea de los justos, ¿qué más? No iba a haber intervención de hombre. Aclara un poquito más, Mariana. Porque Jehová el Señor había prometido, por cuando estudiamos a Jesucristo en la caída del hombre, en el primer anuncio del Evangelio que vino de parte de Dios a la humanidad, le dijo que sería un día una mujer de cuya semilla, de cuya descendencia, solamente de ella y únicamente de ella, vendría un varón que vendría a terminar con la obra que Satanás había iniciado allí en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Amigos que nos acompañan, la Biblia dice que cuando el hombre estaba en el huerto del Edén y pecó, en ese momento el ser humano murió, no físicamente. El ser humano, ¿verdad? Si pueden ver mis manos, ¿verdad? Y una representar a Dios y la otra al ser humano. El ser humano fue creado sin pecado, en una comunión perfecta con Dios. Pero cuando el hombre pecó, se murió, se separó completamente de Dios, de tal manera que esa separación ya era imposible para el hombre quitarla. El hombre no puede tener relación con Dios porque el hombre es pecador. Y como consecuencia de esa separación, la Biblia le llama muerte, porque no puede tener contacto, comunión con Dios. Entonces el hombre empezó a morir, murió físicamente. Dios no creó al hombre para que muriera, pero la muerte es una consecuencia del pecado. Pero Dios, que es grande en misericordia, no abandonó a su creación, sino que fue al hombre y lo buscó y le prometió que un día levantaría un redentor. Un hombre vendría de una mujer cuya obra permitiría que ese pecado pudiera ser quitado de en medio para que el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios. Y ese hombre es Jesús, Jesucristo. Pero pasaron siglos, desde que Jehová el Señor promete eso en el huerto hasta que se anuncia por los profetas la venida de ese Jesús. Entonces dice, es importante que sea una virgen que va a dar a luz un hijo, y después dice, llamará su nombre Emmanuel. No significa que lo iban a llamar Emmanuel,
Lo que pasa que Emmanuel es una palabra que traducida significa Dios con nosotros. Lo que el profeta está diciendo es: Dios va a venir al mundo, se va a humanar en la persona de ese varón. Dios va a estar entre nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 1, hermanos de en medio. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios todos juntos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A ver, jóvenes, vamos a recordar las clases de primaria. ¿Qué es un verbo? ¿Qué implica un verbo? Una acción. Un verbo es una acción. ¿Por qué a Jesús se le llama verbo en Juan 1:1? Porque en Jesús concluyen todas las palabras, ¿sí?, que se han dicho de Él a través del tiempo. Él es la mayor acción de parte de Dios para demostrarnos que nosotros le importamos. Hermanos, el ser humano le importa a Dios. A veces nos sentimos solos, afligidos, desesperados, ansiosos. Decimos: ¿a quién le importa mi vida? A lo mejor a nadie a tu alrededor, pero a Dios le importa tu vida. Dios te ama. Tanto que Él vino en la persona de Jesucristo. Dios no simplemente dice que ama al hombre, Él lo demuestra con acciones. Y su mayor acción fue hacerse hombre. Dice Juan, ¿quién era ese hombre? Versículo 2, igual, hermanos del medio. Ya aprovechando que están allí, todos juntos dice: era en el principio con Dios. Hermanos de la derecha, versículo 14. ¿Estamos allí? No, no es cierto. A ustedes les di Miqueas. Yo voy a leer el 14. Dice, a nadie le di el 14, ¿verdad? Ok. Para no perder la costumbre, yo soy el que está equivocado. Lean conmigo el 14, todos juntos. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y vimos su gloria. Dice, es interesante, en el principio era esa palabra que Dios dio. Esa palabra que Dios dijo, en realidad era Dios, y ese verbo, ese hombre, ese varón que vino, era Dios. Y nosotros vimos su gloria, dicen los discípulos. Cuando Isaías dice, llamará su nombre Emmanuel, lo que está diciendo es, vas a reconocer que quien está entre ti es Dios hecho hombre. Y precisamente el apóstol Juan lo que está diciendo es, ese Jesús que vino entre nosotros era Dios hecho hombre. Vamos ahora sí, por favor, hermanos de la derecha, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice todos juntos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios utilizó, a veces, no a veces, siempre que uso la palabra utilizar, procuro usarla con respeto. Dios utilizó el cuerpo de una hermosa virgen llamada María, una mujer hermosa en el sentido de que debió de haber sido una mujer especial, una mujer que amaba a Dios, que amaría su ley, que como toda mujer judía esperaba la promesa de la llegada del Salvador. ¿Qué clase de vida habrá llevado esta jovencita como para que Dios decidiera usar su cuerpo para engendrar a su Hijo Jesucristo en ella, ¿verdad? Para que diera a luz a nuestro Salvador. Esa virgen no es la madre de Dios. Su cuerpo solamente fue usado por Dios para concebir la vida, para que su manera siguiera el mismo proceso que nosotros, se hiciera hombre y naciera y creciera en este mundo. Qué hermoso es saber, ¿verdad?, que no solamente en el caso de Isaac, Dios le está prometiendo y le está afirmando una y otra vez a su padre Abraham, tú vas a tener un hijo.
En el caso de Jesús, a través de los años, porque Isaías aproximadamente unos 830 años antes de Cristo anuncia una virgen. Después dice la Biblia en Miqueas, unos cientos de años después, va a nacer en Belén, en Efrata. Pero entiendan una cosa, ese ser que va a nacer no es alguien que viene a la existencia cuando nazca, es alguien cuya existencia es desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel, porque Él es Dios. Jesús es Dios, no es otro Dios, no es un Dios pequeñito, es Dios hecho hombre. Vamos todos a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces, Isaías dice, Él va a ser Dios entre nosotros. Por eso Juan lo reconoce como tal. Y Lucas 1:26 al 31 dice lo siguiente: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Es decir, 800 años después de Isaías, cuando ha llegado la hora, viene a una virgen este ángel, desposada con un varón, es decir, comprometida en matrimonio, que se llamaba José, de la casa de David, muy importante, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Su nombre recordaría a cada momento aquel que lo conociera que Él era el Salvador. El Salvador, el Salvador. Qué gran privilegio para las mujeres, hermanas, ser mujeres. Porque entre muchas cosas bellas, la capacidad de ser madres. Por voluntad de Dios. Dice: has hallado gracia delante de Dios. Abraham halló gracia delante de Dios para ser ese hombre a través del cual naciera aquel hijo llamado Isaac. El nacimiento de Isaac, hermanos, fue no el resultado de un encuentro íntimo entre Abraham y su esposa, que de hecho lo fue en la práctica, sino más bien fue resultado del poder de Dios. Hermanos, algunas mujeres no han tenido la bendición de ser madres después de tiempo, pero qué maravilloso es saber que todavía pueden orar a Dios y decir: Señor, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, después de casada, por supuesto, ¿verdad? Y no puedo concebir hijos. El médico dice incluso que soy estéril, que tengo algún problema físico. Señor, pero yo sé que si es tu voluntad, tú puedes bendecirme con un hijo. Tú puedes darme ese hijo. Si es tu voluntad. Cuando Eva concibió a sus hijos, dice: por voluntad de Dios he concebido un varón. Por voluntad de Dios he tenido un hijo que me ha sustituido a. Y aprendimos allí algo, que nosotros siempre debemos de entender, que los hijos llegan por voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Su nacimiento provino del poder de Dios, no solamente porque es Dios quien da la vida, sino porque ya tenía 99 años. Físicamente, biológicamente hablando, ya su esposa no podía tampoco concebir. Y ambas escucharon prácticamente las mismas palabras. Damas, buscan Génesis capítulo 18, versículos 12 al 14. Varones, Lucas capítulo 1, versículos 35 al 38. Damas, Génesis 18, 12 al 14. Varones, Lucas 1, 35 al 38. Así que si hay alguna cosa, hermanos, alguna promesa, algo, alguna petición delante de Dios, oremos a Dios. Oremos a Dios y pensemos que las siguientes palabras también pueden ser dichas para nosotros. Hermanas, Génesis 18, 12 al 14, señoritas y adultas.
Todas juntas, vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dice, según el tiempo de la vida. Aún el tiempo en el que un bebé se desarrolla en el vientre de una madre fue determinado por Dios. Varones, vamos a leer Lucas 1, 35 al 38, y quiero que notemos cuál es la frase que es completamente parecida que escucharon estas dos mujeres. Lucas 1, 35 al 38, todos juntos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál fue la frase que ambas mujeres escucharon, hermanos? Dice: ¿hay para Dios algo imposible? Dice: no. Hermanos, nada hay imposible para Dios. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Así que si tú y yo tenemos alguna petición delante de Dios, por imposible que parezca, por difícil que parezcan las circunstancias, hermanos, por mucho que pasen los días o las semanas o los meses, o en el peor, si es que puedo utilizar de momento la frase de los casos, los años, confiemos en Dios. Nada hay imposible para Él, para que conforme a su voluntad Él cumpla con sus promesas, porque para Él no hay nada imposible. Él no se olvida de lo que ha prometido. Cuando Él le dice a Adán y Eva, en el primer tema, uno de los primeros temas que estudiamos, que un día una mujer de su simiente, ¿verdad?, daría luz a un varón. Hasta que esto ocurre, pasaron, según vimos en un tema anterior, aproximadamente 4,000 años. Muchos años. Dios nunca se olvida de sus promesas. Vale la pena creer, vale la pena esperar en Dios. No es motivo de la clase, pero lo quiero resaltar. El ángel le dice a la mujer: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Jesús es llamado santo, ¿verdad?, porque es sin pecado, porque no fue producto de la relación de un hombre con una mujer. Porque cuando los hombres y nuestras esposas tenemos relaciones sexuales y concebimos hijos, ¿verdad?, lo primero que le heredamos a ellos, hermanos, es la naturaleza pecaminosa. Él no es santo porque María haya sido virgen, y mucho menos sin pecado, como algunos enseñan. María era una mujer pecadora como yo, a lo mejor yo más que ella, porque todos somos pecadores. Ella no pudo haber sido sin pecado, porque si no, entonces tuvo que haber nacido de una virgen, y su madre una virgen, y su abuela una virgen, y su bisabuela era una virgen, y su tatarabuela era una virgen, y de todos de vírgenes. No había ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque ella no transmitió nada de su ADN a ese Jesús cuya vida fue engendrada por el Espíritu Santo. Y eso no la hace menos. Ella es una mujer hermosísima a los ojos de Dios. Y estoy seguro que está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella amaba a Dios, porque creyó en Dios, no porque dio a luz a Jesús, sino porque está hablando de su Salvador, de su Señor. Ella misma reconoció a Jesús a Dios como Señor, a Jesús como Señor, la autoridad de su Hijo. Y eso es algo hermoso. ¿Por qué decimos que es entonces un tipo? Por las circunstancias, por el anuncio, por la forma, ¿verdad?, en la que llega Jesús, pero sobre todo su vida. Punto número 2, hablemos de su vida. Entonces decía que provino del poder de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos dos
viejos, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, pudieron abrazar, pudieron tener en su seno a ese hermoso hijo y ver que la promesa de Dios se había cumplido. ¿Cuándo? En el tiempo determinado por Dios, en el mejor momento. Dios, alguien dijo por allí que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. 2, vamos a hablar de su sacrificio, el sacrificio de Isaac. Acompáñenme al capítulo 22 de Génesis. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Hay algo que no se entendió? ¿Sí vamos bien? Bien. 2, su sacrificio. Estamos hablando de Isaac. La clase de hoy, la clase número 6 de esta serie se llama Jesucristo en la vida de Isaac. Su sacrificio, un tipo de Cristo. Son 14 versos, permítanme darles lectura. Ustedes les suplico que me lleven, que me acompañen con su mente. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué prueba tan grande? ¿Qué prueba tan concluyente? ¿Qué prueba tan difícil? Y si me permiten usar la frase, ¿qué prueba tan confusa que tiene Abraham, que hace Dios para con Abraham? La única ocasión en la vida, en la Biblia, que Dios pide el sacrificio a una persona es en el caso de Isaac. Y es algo que seguramente nos llama la atención a propios y extraños. ¿Quería realmente Dios que se le sacrificara a un ser humano? ¿Sacrificar a un ser humano es realmente la forma en la que Dios tiene y debe de ser adorado? No. Pero entonces, ¿por qué Dios le pone una prueba de esta naturaleza a este hombre llamado Abraham? Él había esperado mucho tiempo, era un anciano. El problema, hermanos, es que Abraham esperó y su esposa esperaron mucho tiempo. Dios le había dicho que ese hijo sería el hijo de la promesa, que a través de ese hijo su descendencia se iba a multiplicar. Abraham pudo, que no lo hizo, cambiar toda su confianza en Dios, toda la atención que tenía hacia Dios, hacia su hijo, y olvidarse de Dios. Me explico. De repente decimos: hermanos, y es que no he podido entrar a la escuela, y no he podido encontrar un trabajo, y no he podido hacer esto, y yo sé que yo amo a Dios, y yo sé que Dios me lo va a dar, y por favor les pido que oren por mí para tener esto. Y cuando tenemos esto, ya no ves al hermano,
Oraste para que entrara a la preparatoria y ya no vuelve a la iglesia. Para que entrara a la universidad y se aleja de Dios. Para encontrar a su trabajo y ya no vuelve. No, pues es que yo necesito dedicarme a mi trabajo, necesito dedicarme a la escuela, necesito dedicarme a mi negocio, necesito esto. Dios entiende que yo necesito esto. Claro que lo entiende. Él te lo dio. Claro que le tienes que dedicar tiempo. Debes de ser una persona productiva, responsable. Claro que debes desgastarte. Todos debemos de hacerlo. Pero nunca a costa de nuestra adoración. ¿A quién? A Dios. Y aunque Dios conoce el corazón del hombre, Él quería que Abraham estuviese seguro de eso. Y por eso lo prueba con lo más valioso. No, la forma correcta de adorar a Dios jamás será a través de sangre humana. Jamás. Pero sí espera que lo más valioso de nosotros aún estemos dispuestos a renunciar para no olvidarnos en adorarlo a Él. No está hablando que abandonemos ni a la familia, ni al trabajo, ni a la escuela. No, por supuesto que no. Sino que nuestra prioridad está puesta ¿en quién? En Dios, porque Él es el que da. Y en la mente de Abraham, cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único, ¿qué responde Abraham? Señor, me hiciste esperar 25 años para que me lo pidieras. Ni siquiera me has permitido que tenga un hijo. Era un muchacho cuando lo sacrificó, era un adolescente. Se estima que tendría por la edad de Ismael unos 12 años, no más que eso, un adolescente, un muchacho. ¿Cómo le haces entender a un muchacho de 12 años que vas a ofrecerlo a Dios? ¿Cómo le haces entender? ¿Cómo logras que vaya contigo? ¿Cómo logras que se deje? Vamos, punto. No era algo fácil ni para Abraham ni para su hijo. Pero dice que se levantó muy temprano, muy de mañana, tomó a su hijo. Y si ustedes pusieron atención, 2 veces dice, iban ambos juntos. Yo no sé si iban de la mano, si lo iba abrazando a su hijo, si iban platicando, pero iban juntos. Recordemos algunas características o aprendamos algunas características de Isaac. 1, era el hijo único. Vamos a leer, hermanas, Génesis capítulo 22, versículo 2. Y hermanos varones, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Era el hijo único. Ahora alguien me podría decir, no Germán, no era el único, estaba Ismael. No, pero es que Isaac era el hijo de la promesa. Era el único hijo de la promesa. Ismael nunca, ¿verdad? Es que es muy fuerte esta frase que voy a utilizar. Debió de haber nacido. Todas las vidas son planeadas por Dios y útiles a Dios, pero fue una mala decisión que tomó Sara y que Abraham, ¿verdad?, dejó que ocurriera. ¿Por qué se le llama único? Porque era el único a través del cual se cumpliría la promesa. Génesis 22, 2 y después, primero dije damas, ¿verdad? Y después Hebreos 11, 17. Hermanas, les suplico, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tal vez no es muy legible el mapa que está al frente. Traté de hacerlo de un tamaño pues más o menos adecuado. No es mi intención que alcancemos a ver los nombres que están aquí alrededor. Simplemente quiero que notemos que Abraham está viviendo en esta parte y él tenía que hacer un recorrido muy largo. Aproximadamente 90 kilómetros caminó para llegar a la tierra de Moriah, en el lugar donde iba a ofrecer a su hijo. Muy interesante, estamos diciendo que Isaac es un tipo de Jesús. La tierra de Moriah es una cadena montañosa, ¿verdad? Es un monte con un valle y enfrente está el monte donde fue crucificado Jesucristo.
Y en el valle que los divide, se construyó el templo de Jerusalén. De tal manera que ese lugar no fue un lugar tomado al azar, no fue un lugar que surgió del capricho de Dios, no. Fue un lugar, acuérdense, Dios, hermanos, la Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de la redención, de cómo Dios va construyendo a través del tiempo en la mente del ser humano, cómo fue llevando a cabo su plan redentor. Hasta ahorita ya había ciertas figuras que hemos estudiado en los temas anteriores, y si tú no has estado, te invito a que entres a la página de Facebook o de YouTube, y ahí los puedes ver. Te animo a que lo hagas porque son temas muy interesantes, y ya ha construido figuras. Ahora quiere construir una en la que no solamente está hablando de un sacrificio, sino de un lugar en particular en el que un día se efectuaría el sacrificio perfecto de Jesús. Pero de momento la idea es tu único, y ya expliqué por qué. Les suplico, hermanos varones, vamos a leer, lean Hebreos 11:17, dice: por la fe, todos fuertes, 1, 2, 3, por la fe Abraham dice, el que había recibido las promesas ofreció a su hijo, a su unigénito. Entonces la primera característica que podemos ver en Isaac es: él era único hijo. 2, que Abraham dio lo más valioso, dio a su hijo. Dice la palabra de Dios, acompáñenme todos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, que así como Abraham dio lo que más amaba, así como Abraham ofreció lo que más amaba, Dios ofreció para nosotros lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Dice Juan capítulo 10 versículo 17, voy a leer la palabra de Dios que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús es el amado de su Padre. Abraham no rehusó sacrificar a su hijo Isaac, como Dios el Padre no rehusó sacrificar a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Pero hay una tercera idea que podemos tomar aquí, hermanos. No solamente decimos que la primera característica es que era hijo único, que Abraham vio lo más valioso, sino que también dice la palabra de Dios que Isaac caminó acompañado, no nada más por su padre, él caminó muy probablemente también en medio de alguien. Acompáñenme a Génesis 22, 3. Jóvenes, pónganse de pie y lean conmigo Génesis capítulo 22, versículo 3, y los demás busquen Marcos 11, 27. Génesis capítulo 22, versículo 3. Isaac, un tipo de Cristo. ¿Listos, jóvenes? Todos juntos, dice la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gracias, tomen asiento. Voy a leer Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Isaac iba en medio de esos 2 siervos, como Jesús estaba en medio de esos 2 ladrones. Pero hay una segunda cosa también muy interesante, que es que Isaac, hermanos, fue presentado como una ofrenda. Pero no solamente el hecho de que Isaac fue presentado como una ofrenda, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que el periodo que se llevó a Abraham en recorrer esos 90 kilómetros, ¿de cuánto tiempo fue? 3 días. 3 días. Guarden eso en su mente, hermanos, en su cabecita. Abraham llevaba siervos, pero él corta la leña, ¿y quién la carga? Isaac. Así como Isaac cargó la leña en la cual él sería sacrificado, Jesús cargó la cruz en la cual él sería crucificado.
Isaac fue ofrecido en tierra de Moriah y Jesucristo fue ofrecido en el Calvario, en esa misma montaña. Isaac no se opuso, no cuestionó a su papá, simplemente le preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta rápida. Dice Isaac: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña. Dijo: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué implica la pregunta de Isaac, además de que ¿dónde está el cordero? ¿Qué creen ustedes que implica esa pregunta de Isaac hacia su padre? Entonces, esto implica que Isaac tenía ¿qué? Conocimiento. Abraham educó adecuadamente a su hijo, ¿en qué, hermanos? En el temor a Dios. Abraham fue un hombre de un ejemplo tan crucial para la vida de su hijo, que la prueba no solo, hermanos, casi siempre pensamos en la prueba de Abraham, pero Isaac no cuenta. Yo creo que sí, ¿no? Él fue educado. Permítame usar la palabra cristianamente por su padre, y él asimiló la fe de su padre. Creía tanto en la fe de su padre que cuando su padre le dijo: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, dijo: está bien. Si tú dices que Dios lo hace, Dios lo va a hacer. Yo creo que Abraham le ha de haber dicho a su hijo Isaac todo el tiempo que Dios le dio una promesa y cómo la cumplió. Y Isaac aprendió que Dios cumple las promesas. Y dijo: bueno, dice mi papá que Él va a proveer, adelante, entonces yo lo creo. Jóvenes señoritas, lamento que hoy su maestro no haya estado con nosotros. Como ya dijimos hace rato, él se lastimó un pie. Pero permítame usar esta frase: dice, qué bueno, porque están ustedes aquí. En algún momento yo he dicho: ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí porque te acostumbraste a acompañar a tus padres? Si tú estás aquí por el simple hecho es que tu papá dice que si no vienes no te va a dejar ir con los amigos, no te va a comprar tu celular, no te va a pagar el internet, no te va a mandar a la escuela, todo eso, ok, es válido. Pero tú tienes que aprender a desarrollar una fe propia. Un joven y una señorita, si no aprenden a desarrollar una fe propia, van a ser adultos que un día ya no van a estar en la casa de Dios. Hermanos, no sabemos los que estamos aquí qué caminos van a tomar nuestros hijos cuando sean adultos. Esa ya será una decisión que tomen ellos. Pero mientras estén bajo nuestro cuidado, somos responsables de que vean en nosotros un testimonio a tal grado que nunca se volteen a decirnos: papá, tú eras un hipócrita. Yo no seguí la fe porque tú eras un hipócrita. Porque tú me llevabas al templo, porque tú me decías que fuera, pero tú cómo hablabas, tú cómo eras, tú cómo te comportabas, tú cómo vivías, qué clase de hombre. Tú eras un hombre en el templo, pero eres otro hombre en la iglesia. Hay muchos hijos, hermanos, que hoy no están en el camino del Dios por eso. Otros por otras circunstancias, ¿verdad? Pero no era el caso de Abraham. Abraham es llamado amigo de Dios porque dice Dios: yo sé que Él va a guiar su casa y a sus hijos después de Él en mis caminos. Y esta no solamente es una prueba para Abraham, sino para Isaac. Él no se opone. Isaac no se opuso. Como Jesucristo tampoco se opuso a ser sacrificado. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Abraham tuvo fe en que Dios proveería. Dijo: yo voy a llevar a mi hijo, y Dios proveyó, hermanos, ese cordero macho, ese carnero. Y Jesucristo fue ese cordero provisto.
para la salvación de nosotros. Pero por si fuera poco, este carnero estaba trabado con una corona de espinas en un zarzal. Y ese Cordero Jesús, antes de ser llevado a la cruz, tuvo una corona de espinas en su cabeza. ¿Nos damos cuenta de las similitudes, hermanos? De cómo ese hijo de la promesa, cómo esa petición también que Jehová el Señor hace para con Abraham, miraba a algo más perfecto. Dice: Jehová se proveerá. Dios va a proveer, no te preocupes, Él lo va a hacer, Él lo ha provisto. Pero por si fuera poco, hermanos, ese hijo que fue ofrecido en holocausto por su padre, podemos decir metafóricamente que fue resucitado al tercer día. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer varios pasajes, hermanos. Mejor, otra vez, la misma mecánica. Hermanos de la izquierda, les suplico, Romanos 4, 16 y 17. Hermanos del medio, Hebreos 11, 17 al 19, para poder ganar tiempo. Y hermanos de mi derecha, Mateo 28, 5. Podemos decir metafóricamente que ese hijo que fue ofrecido, metafóricamente también fue resucitado al tercer día. Porque dice la Biblia en Génesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Pero hermanos de la izquierda, ¿estamos listos para leer Romanos 4, 16 y 17? Fuerte la palabra de Dios, dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A ver, hermanos, ¿qué creen ustedes que pasó en la mente de Abraham durante esos 3 días que caminó hacia el monte Moria? ¿Qué pasó en la mente de Abraham? ¿Cómo veía finalmente Abraham a su hijo después de 3 días? Ya dilo, Erika. En su mente ella estaba muerto. Él iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Durante esos 3 días, él estuvo sufriendo la muerte de su hijo. Pero él creyó, dice Abraham, dice Romanos, él creyó que Dios da vida a los muertos. ¿Qué significa eso de que él creyó que Dios da vida a los muertos? Dijo: Dios me dijo que este era el hijo de la promesa. Él me pidió que lo sacrificara. Y lo único que yo puedo entender es que Él me va a devolver a mi hijo. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que Él lo va a hacer. ¿Por qué Abraham se constituyó en el padre de mucha gente, en el padre de la fe? De hecho, es nuestro padre Abraham, porque él es padre de todos aquellos que ejercemos fe en sentido figurado. Porque si fue capaz de creer que concebiría un hijo y lo recibió, fue capaz de, con toda la presteza, porque ni siquiera se levantó el otro día a la tarde, sino muy temprano, dijo Dios que fuera, y él se levantó muy temprano, hermanos. No dijo: bueno, pues primero vamos a comer nuestro último almuerzo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una fiesta por lo menos para despedirlo. No, dijo: Dios me dijo que yo vaya, y se levantó temprano para obedecer a Dios y fue. Pero en su mente, su hijo, él sufrió esa muerte de su hijo, pero también sabía que al ser el hijo de la promesa, ¿verdad?, Dios le devolvería a su hijo. Tuvo fe, sabía que para Dios no había nada imposible. Y si no lo creemos, vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 17. Le pedí a los del medio, ¿verdad? Hermanos del medio,
Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue... hasta el 19, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está la prueba. Él sí veía a su hijo muerto, lo sufrió muerto 3 días. Dice, pero en sentido figurado, ¿qué hizo? Lo volvió a recibir. Vamos a leer Mateo, hermanos, 28, 5 y 6. Todos juntos dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús, Él realmente sí murió por nuestros pecados, así como aquel cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac, y después de 3 días fue resucitado, volvió a la vida. Una segunda cosa que podemos ver es que entonces Abraham estaba seguro de que volvería con su hijo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Ya casi para terminar, regrésense a Génesis capítulo 22, 5. ¿Cómo sabemos que Abraham estaba seguro? ¿A qué grado era la confianza que este hombre había depositado en Dios? No solamente tanto que aunque él sufrió la muerte de su hijo durante 3 días y que no sabía cómo, pero entendía que Dios podía devolvérselo, dijo lo siguiente. Hermanos, los cristianos tenemos que aprender a hablar con la misma seguridad de Abraham. Miren lo que dice el 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Dice, y volveremos. ¿Con base en qué él dijo volveremos si él iba a la montaña a sacrificar a su hijo? Hermanos, con base en su fe. Hermano, hermana, ¿cómo es nuestra fe el día de hoy? ¿Es una fe firme ante lo imposible? ¿Es una fe que no se mueve, joven, señorita, hermano adulto? ¿Es una fe que no duda? ¿Es una fe que está cimentada en Dios? ¿Hablamos con esa seguridad cuando estamos enfrentando alguna prueba, alguna necesidad, alguna adversidad? ¿Confiamos en Dios de tal manera que decimos, si es la voluntad de Dios, así va a ser? Y sea cual fuera su respuesta, la manera en que Él va a acomodar las cosas, yo voy a seguir confiando en Dios. Cuando nosotros examinamos entonces la vida de este muchacho llamado Isaac, de Abraham, nos damos cuenta que todo miraba, hermanos, a Cristo. Él resucitó al 3er día. Jesús sabía que se levantaría de la muerte. Dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero cerrar el tema de hoy, hermanos. El ángel, cuando las mujeres van a buscar su cuerpo, dice, no está aquí, ha resucitado como dijo. Es decir, Él está cumpliendo la palabra dada. Hermanos amados, el tipo de Isaac no solamente es hermoso porque todo miraba a Jesucristo, sino porque la fe de su padre fue una fe depositada en su corazón y asimilada por él. De tal manera que Abraham era un hombre que hablaba con una fe genuina. Eso no implica que las cosas siempre van a ocurrir como nosotros las deseamos. No. Muchas veces no ocurrirán, y qué bueno, porque son maneras de probar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero cuando ocurren no para que cambiemos nuestra mirada de Dios, al contrario, sino para que, como Abraham, en gratitud a Él, estemos dispuestos a hacer a un lado incluso lo más importante para cumplir su voluntad. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Dios les bendiga.